Bueno, ha avanzado Halloween a todo el mundo y llegó a la Argentina. ¿Qué es Halloween? Bueno, Halloween, el origen real de Halloween, es celebrado por los celtas y marcaba el fin del verano. Y también la cosecha dando paso al invierno y un periodo asociado también con la muerte. Después, Halloween significa víspera de Todos los Santos, ya que es una contracción de la expresión de inglés All Hallows Eve, que son todas las festividades con orígenes celtas en la celebración del Samhain, que marcaba el final de la cosecha, como te dije recién, el inicio de un nuevo año, y cuando se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se desdibujaba. De allí la industria hizo que haya una festividad, dulce o truco, el terror y muchas cosas que ha inspirado a esta festividad. Y hablamos hoy en el programa, en el inicio, si nos gustaba el terror. Y yo a veces me pregunto si al cerebro le gusta el terror, o si lo necesita, o cómo actúa el miedo, porque dice, qué lindo, pero me da miedo, pero qué lindo a la vez, qué contradicción, ¿no? ¿Y por qué nos gusta pasar miedo? Aunque sea un ratito, en Halloween, o mirá, es una película que es de terror, bueno, no importa, pero me gusta pasar un rato de miedo. Es como decir qué asco, como me gusta, más o menos lo mismo, ¿no? Estoy en contacto con el psicólogo Pablo Melicchio, que va a hablar sobre el miedo y también sobre esta festividad. Vamos a hacer un porqué de estas cosas. Pablo, ¿cómo le va? Sebastián Shapiro lo saluda aquí en Duplex. Gracias por atenderme. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Todo muy bien, acá estamos. Muy bien. ¿Qué es el miedo? Bueno, el miedo es una de las emociones humanas más primitivas. La compartimos también con los animales, nos prepara para sobrevivir. Cuando algo nos asusta, es un mecanismo defensivo que el cuerpo responde liberando adrenalina, también aumenta la presión y el ritmo cardíaco y nos ponemos en un modo alerta, ¿no? Imagínate también un animal, sí, que está, no sé, comiendo pasto, no sé, una cebra, y de pronto escucha un ruido y naturalmente va a pensar que es un depredador. A nosotros también, como seres humanos, nos pasa que ante algo inesperado, en principio algo externo, en principio, ¿no? Porque después empezamos a tener miedos internos, pero para graficar que es una emoción primitiva, tiene que ver con esto, que nos preparamos para sobrevivir cuando sentimos que estamos corriendo algún riesgo. Y de pasar del miedo al alivio, ¿qué le pasa al cerebro y al cuerpo? Claro, eso es lo que después del miedo, que el cuerpo se prepara y el campo psicoemocional se preparan para sobrevivir. Cuando pasa el miedo hay una relajación y en ese sentido hay un placer, una distensión que hace que uno vuelva a tranquilizarse y que no solamente se tranquilice la mente y las ideas, sino que también el cuerpo empieza como a encontrar su ritmo habitual. En esta época, sí, disfrazarse de, no sé si uno dice, me disfrazo de miedo. El otro día me dice un nene, me disfracé de miedo. El año pasado me tocó el timbre un nene hermoso, vestido terroríficamente, entre comillas, ¿no? Con esos cuchillos de cotillón, etcétera. Y le digo, qué lindo disfraz tenés. Me dice, me disfracé de miedo, me dice. Y me quedé mirándolo, hermoso. ¿El miedo es atractivo para el ser humano? Es buenísimo eso que te trae ese niño. Me disfracé de miedo. Si ya te disfrazas de miedo, estás jugando, ¿no? Cuando pasa a ser un juego, no es lo mismo que tengo que sobrevivir. Por supuesto que el susto que te puede hacer alguien a través de sorprenderte o aparecerse con una ropa, no sé, de terror o una película, yo creo que son zonas de riesgo, pero seguras. Por supuesto que pasa algo similar que si estás necesitando sobrevivir. Algunas activaciones psicofísicas se encienden, pero en un ambiente seguro. La gente que va a ver películas de terror es como subir a una montaña rusa, ¿no? Uno siente el riesgo, pero a veces está seguro, ¿no? Es decir, entonces hay algo ahí de una necesidad que tienen algunas personas, no todas, hay muchas personas que no les gusta
jugar con el miedo, y otras sí, que encuentran un placer en ese juego. Uh-huh. ¿Se trata el miedo? Hay gente que es tenebrosa hasta para cruzar la calle, emprender un viaje, ya ha exacerbado ese temor. ¿Es tratable? ¿Se trata con psicofármacos? ¿Se trata con sesiones psicológicas para encontrar el origen de ese miedo? ¿O mejor no encontrarlo y hablar para desenmarañarlo y continuar más aliviado en la vida? Cuando te decía que el miedo es una emoción primaria y que tiene que ver con sobrevivir, y son cuestiones del mundo externo que suceden y que nos ponen en riesgo como seres vivos, ahora pasamos al miedo interior, ¿no? Es decir, lo que empieza a pasar que, como dice una canción de Joaquín Sabina, ¿no? A veces hay un íntimo enemigo que malvive de pensión en tu corazón. A veces el miedo está adentro de uno porque ya no es el miedo externo, sino que es una construcción interior que está todo el tiempo. Hay gente que está en estado de miedo, son personas que llamamos panicosas, que le tienen miedo a todo, ¿no? Es un síntoma ahí ya, ¿no? Cuando hablamos de miedo como síntoma, muchas personas tienen miedo, como tienen angustia o tienen ansiedades. El miedo es tratable, siempre tiene una causa, puede ser un recuerdo que está encubrido, está tapado, y que a veces se enciende, como cuando se suele decir que te quemás con leche y ves una vaca y llorás. Uh-huh. Digamos que hay mucha gente que ve la vaca y llora y no sabe que es porque se quemó con leche, como para graficar el ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que ese miedo a esa vaca en realidad está reprimiendo que un día te quemaste con leche. Llévalo a cualquier otro fenómeno. Muchas personas le tienen miedo a algo puntual. Freud trabaja un caso, el caso Juanito, es el único niño que le atiende, o por lo menos que sabemos que está en los escritos de Freud, que le tenía miedo a los caballos. En esa época de Freud, los caballos eran como los autos de hoy, ¿no? Entonces el nene no podía salir de la casa si le tenía miedo a los caballos. Es como si un nene hoy le tenía miedo a los autos. Uh-huh. Y el Freud encuentra que en realidad ese miedo en realidad estaba generando que él se quede más tiempo dentro de su casa con su mamá. Entonces trabaja la cuestión del Edipo ahí Freud. Así que el miedo es tratable a través de la terapia, y si una persona ya está muy panicosa y ese miedo es muy invasivo, puede haber algún psicofármaco para que esto remita un poco hasta que se van buscando las causas. Tal cual. Pablo, gracias por atenderme y por estos conceptos tan claros, hablando de Halloween, del miedo y de este pantallazo general que nos ha dado. No, por favor, Sebastián, que estés muy bien. Igualmente, el psicólogo Pablo Melicchio hablando sobre el miedo.